compañeras y compañeros senadores, la democracia en México ha sido un largo proceso que ha requerido de las energías y la voluntad de múltiples actores políticos, comenzando por la propia sociedad mandante, apoyada en instituciones sólidas y acreditadas. Nuestra democracia, con sus activos bien ganados y sus asignaturas pendientes, no ha sido conquistada de alguien en particular y mucho menos del gobierno. Ha sido una reivindicación y una conquista colectiva. A iniciativa de un ilustre juarista y experimentado político, don Jesús Reyes Heroles, se dio el primer golpe de timón desde las esferas del poder con una reforma política que verdaderamente abrió la Cámara de Diputados a la diversidad política de México, dejando atrás la figura de los diputados de partidos. Los siguientes pasos han sido muchos. Han sido un ejercicio plural de construcción de acuerdos. Primero, se abrió la Cámara de Diputados a las minorías políticas, regulando el principio de representación proporcional, y después el Senado de la República con una fórmula similar, a lo que se agregó el principio de la primera minoría, que amplió de 2 a 3 el número de senadores por cada entidad federativa. El espíritu de la reforma al sistema representativo fue dar mayores espacios a las minorías ante la situación política electoral que el país guardaba en esos años. Ante la situación política electoral que el país, ante esa situación propia de un incipiente sistema de partidos políticos, obligó a privilegiar el criterio de representación proporcional. Sin embargo, esa situación ya no existe en México, un país que ha vivido 2 alternancias en el gobierno federal y una composición variable, no inmutable, en las cámaras del Congreso Federal. Hoy es preciso adecuar los criterios de representación política a las nuevas realidades de un México de ciudadanos partícipes, de voto crítico, razonado, donde los mapas políticos se redefinen procesos tras procesos. Es posible mantener ambos criterios, mayoría relativa y representación proporcional, en la Cámara de Diputados y en el Senado, conservar la representación de primera minoría, pero debe revisarse cuantitativamente la integración de ambas cámaras para respetar y acatar en sus estrictos términos la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Construyamos fórmulas que reflejen de la forma más puntual y fidedigna el sentido del voto ciudadano, que no prevalezca solo el criterio de la mayoría relativa, porque significaría desconocer el rostro plural del México moderno, pero tampoco que subsista un sistema representativo artificial que otorgue, como hasta ahora, un peso desmesurado y desfasado al criterio de la representación proporcional en demérito de la voluntad ciudadana. En consecuencia, hoy presento y someto a su voto razonado, en lo personal y como integrante del grupo parlamentario del PRI, esta iniciativa de reforma constitucional para reducir 100 integrantes electos según el principio de representación proporcional para el caso de la Cámara de Diputados y los senadores electos por el mismo principio para el caso de la Cámara Alta. Es nuestra responsabilidad republicana, más allá de intereses partidistas, ser sensibles a los cambios sociales y traducirlos en reformas a nuestro andamiaje legislativo, que parte de nuestra Carta Fundamental. Hoy tenemos fuerzas políticas consolidadas en partidos políticos de distintos signos doctrinarios, y tenemos sobre todo un sistema electoral dotado de los principios torales de las democracias maduras: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. En el México de hoy no hay razón para dar un excesivo peso a la representación proporcional en la Cámara de Diputados y Senadores. Explico este último punto. Si bien las reformas de 1996
introdujeron el principio de representación proporcional en la integración de las cámaras de senadores con el objetivo de dar más presencia a las minorías. Desde entonces fue cuestionado a la luz del derecho constitucional, pues se trastocaba el principio de la igualdad de senadores por cada entidad federativa. En el México de hoy no hay necesidad de continuar con esa controversia. La representación política y plural en la Cámara de Senadores que hoy observamos hace innecesaria la representación proporcional en esta Cámara, por lo que de aprobarse esta reforma sería reivindicada la igualdad entre las entidades federativas ante esta Cámara, como hoy ejerce la representación del federalismo nacional. Por lo anterior expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52, 53 en su segundo párrafo, el primer párrafo y la fracción cuarta del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56, el primer párrafo del artículo 63 y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito atentamente al senador presidente de la mesa directiva inserte en el diario de los debates el contenido íntegro del proyecto de decreto que consta en mi iniciativa. Compañeras y compañeros, bajo el marco de un irrestricto respeto a la voluntad popular, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto esta iniciativa a consideración de esta honorable Asamblea y en su momento del Constituyente Permanente, por lo que se reforma la conformación de los integrantes del Congreso General electos por el principio de representación proporcional. Ante nuevas realidades, nuevas fórmulas de representación